charla que nos va a dar Juan Carlos. Cuando empezamos a hacer, a ver qué hacíamos para este 550 aniversario, creo que fue lo primero que se nos ocurrió fue hacer una charla sobre el voto. ¿Y quién mejor que Juan Carlos? Seguidamente Dori, la compañera, se puso en contacto con Juan Carlos y como no sabe decir que no, a determinadas cosas. Bueno, determinadas cosas. Pues sabíamos que ya hace por lo menos 5 meses, que teníamos 4 o 5 meses que se lo comentamos. Entonces nosotros estamos muy satisfechos porque él aceptó y hoy seguro que nos va a deleitar con muchas cosas que nosotros pues, no sabemos y él tiene más conocimiento que por lo menos que yo o algunos de nosotros. Entonces paso la palabra a Lori que nos va a hacer una presentación. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los aquí presentes por su asistencia, así como al Círculo Agrícola Mercantil Villenense por cedernos este salón y facilitarnos el que hoy de nuevo podamos estar aquí para escuchar esta conferencia de don Juan Carlos García Domènech, Sentido teológico y espiritual del voto inmaculista, 1624-2024. Una vez más, la Junta de la Virgen le pidió contar con su colaboración para esta charla, donde la finalidad era conocer la gran trascendencia que tiene para los villeneros celebrar 400 años del voto concepcionista y sobre la cual Juan Carlos la ha preparado con mucho cariño, como es habitual en él, pues disponemos de poca información al respecto y dentro del marco de este año tan especial resultaba ser un tema muy interesante al estar celebrando la aparición de la Virgen hace 550 años. Esta tarde, como he dicho antes, tenemos el gran privilegio y honor de contar con don Juan Carlos García Domènech, quien no dudó de nuevo en hacerse un hueco en su apretada agenda que sabemos que tiene, pues su vida sigue transcurriendo entre Murcia y Madrid, por lo que estamos muy agradecidos, tanto por su disponibilidad como por su sencillez y cercanía. Mil gracias, Juan Carlos, en nombre de la Junta y en el mío propio, por compartir con todos nosotros tus conocimientos y contagiarnos tu gran devoción por la Virgen de las Virtudes. Para conocer un poco la biografía de Juan Carlos, hay que comentar que nació el 11 de agosto de 1960, muy cerca de aquí, siendo bautizado en la parroquia de Santa María, hijo de Pepe Español y de Virtudes Domènech, de familia muy humilde y profundas raíces cristianas. Ya con 20 años, resonó en su corazón la llamada de Jesús, ingresando en el Seminario Mayor de San Fulgencio, perteneciente a la diócesis de Cartagena y situado en el casco antiguo de Murcia, siendo el 25 de julio de 1985 cuando fue ordenado presbítero por Monseñor Javier Alfarga Laviano, obispo de Cartagena en la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol de Villena. Es doctor en Teología Pastoral por la Universidad Salesiana de Roma y licenciado en Filosofía por la UNED. Durante su ministerio sacerdotal ha compaginado la enseñanza con sus responsabilidades pastorales en diferentes parroquias, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, profesor de Teología Pastoral y de Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar en la Universidad de Murcia desde 1994 hasta 2021. Director del Instituto Teológico San Fulgencio. Ya en el año 2020 fue nombrado párroco de San Lorenzo de Murcia y el 23 de junio de este año fue nombrado por la Conferencia Episcopal Española director de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, cargo que sigue ocupando en la actualidad. Colaborador, entre otras, de la revista Scripta Argentina, de la revista de Estudios e Investigación Cartaginensia, de la revista Pastoral Litúrgica o de la revista anual de Ciencias Eclesiásticas Gaudiencia. Asimismo, es autor de varios libros, entre los que se encuentran Inmigrantes en el cine,
defensa del pueblo español, a favor del hombre, documentos de la Conferencia Episcopal Española, los sentimientos de María, Salmes 2019, o la fuerza de la palabra, Juan Chaumel y Jorge, orador sagrado, Villena 1842-1910. Libro escrito sobre don Juan Chaumel, religioso y orador villenense del siglo XIX. También fue pregonero en el 2018 de la Semana Santa de Villena. Por todo ello, estamos convencidos que esta tarde va a entregarnos y darnos todo lo que posee en su interior y hablarnos de los 400 años de la instauración del voto inmaculista. Y yo, sin más dilación, le cedo la palabra a don Juan Carlos. Muchas gracias, Dori, muchas gracias, Manolo, muchas gracias a todos los que estamos esta tarde aquí. Parece que ha cambiado el tiempo porque en San José siempre cambia el tiempo. Si hace bueno, en San José se pone malo. Y si hace malo, en San José parece que empieza la primavera. Yo eso lo he aprendido en esta misma calle y en mi familia y en la experiencia de haber vivido aquí tantos años y estar toda mi vida vinculada a este clima que es mi clima y mi medida de referencia siempre es Villena. A partir de ahí he estado en muchos sitios, pero mi medida de referencia es Villena. Igual que mi medida de fe pues pasa por nuestras parroquias y pasa sobre todo por el santuario. He echado de menos, has dicho muchas cosas, pero no has dicho que he predicado muchas veces en el santuario, pero sobre todo en la novena y en algunos momentos muy importantes de mi vida y de la vida del mundo, como fue el año de la pandemia. También prediqué el día 8 de septiembre, que para mí es una de las cosas que yo creo que como villenero más me toca en el corazón. Para la próxima. No, sorry, sí, lo que quiero decir lo es que pondremos. he puesto cosas muy académicas y así como de mucho renombre, pero yo en Villena, si sigo vinculado a Villena, fundamentalmente es por mi familia, por mis amigos y también por la Virgen y por todo lo que supone la vida creyente en Villena. Os hemos pasado una hojita, si la tenéis, que pone un poco grande el título, dice significado teológico y significado espiritual del voto inmaculista de la ciudad de Villena, que se profirió solemnemente en 1624 y del cual estamos celebrando los 400 años, el cuarto centenario. Saludo, como ya he hecho, y agradezco esta invitación porque tú tienes las cosas muy vividas, luego las tienes un poquito pensadas, pero cuando las tienes que contar, las tienes que volver a pensar y las tienes que escribir. Y bueno, yo creo que si me da tiempo, Maricruz Rojas hace unos días me dijo, para el día 4 podía hacer algo. Y yo pensé, poner esto, que digamos esta tarde, un poco más florido y un poco más ordenado, para ponerlo en la revista. Estamos celebrando los 400 años del voto inmaculista. En Villena nunca decimos el voto inmaculista, decimos el día del voto. Y el día del voto, yo lo he aprendido y creo que no ha cambiado, se celebra siempre el domingo siguiente a las Pascuas, porque en Villena no celebramos la Pascua de Resurrección, celebramos las Pascuas. Y por aquella influencia de haber estado en la Corona de Aragón tan cerca y en algunos momentos ser señorío independiente y regar por dos acequias, que una es la Corona de Aragón y otra es la Corona de Castilla, por la propia ubicación, pues nosotros tenemos 3 días de fiesta en los días de Pascua. Me imagino que ya casi nadie va a Bulilla el día de Resurrección, me imagino que casi nadie va a las Fuentes el día de Resurrección y me imagino que nadie va a las Cruces el tercer día. Alguien va. Yo os pediría que sigamos yendo. Pero todos sabíamos que el domingo siguiente era el día del voto y se iba la Virgen. Y todos sabíamos que el lunes siguiente era el día de San Vicente. Cuando tú eso lo cuentas en la Comunidad Valenciana, dices, no. Pero todo tiene un hilado y todo tiene una cuestión. Estamos en un contexto que son los 550 años de la aparición de la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de las Virtudes. Estamos en los 510 años aproximadamente, me ha bailado la fecha,
del templo de la Iglesia de Santiago. Estamos en el año jubilar, prosigue. Esta tarde está un ratito, porque cada vez que vengo entro a la Iglesia de las Trinitarias, porque como yo nací tocando la campanica a las 3 de la tarde, me decía mi madre, pues cuando yo oigo esa campanica, no solo me acuerdo de la hora del que nací, sino que me acuerdo de mi madre y de mi infancia. De mi casa siempre nos hemos asomado y hemos visto la espadaña de la iglesia de la congregación, luego transformada en iglesia del monasterio de la Orden de la Trinidad. Estamos celebrando 100 años de la coronación canónica de la Virgen de las Virtudes. Por estas fechas fue el año pasado, cuando tuvimos también, al menos en 2 ocasiones estuve yo en Villena, aquí hablando de el significado del año jubilar y el significado del centenario. Pues yo, si nos ponen la placa, la tenemos puesta. Si nos ponen la placa, todos vamos a leer lo que dice la placa, porque hemos entrado 1000 veces al santuario, pero lo que yo vengo a hacer aquí es un poco a profundizar en el porqué de esa placa, el significado que tiene histórico, pero también el significado que tiene teológico y espiritual. Así que, como vamos a hacerlo así como en la iglesia, que nos sirva de oración. Nadie pase este portal sin que jure por su vida que María fue concebida sin pecado original. 25 de marzo de 1624. La ciudad de Villena, lo cuenta fenomenal Máximo García Luján en su pequeña aportación que hace en el 2010, volvió a editar La Junta de la Virgen, lo cuenta muy bien, cuenta el relato. Yo ahora haré un poco del relato, pero tenemos que saber, a veces somos tan particulares en Villena que nos creemos que nuestras tradiciones son propias y que son únicas. Yo he puesto intercomarcal cuando he llegado a casa hace un momento y estaban en Onir haciendo el día de la Volta. Aquí no tenemos día de la Volta, pero parecía pues, lo que hacemos aquí, una diana y un poco... Porque en el fondo, casi todas las comunidades humanas, sociales, religiosas, celebran los mismos valores y celebran las mismas fiestas con singularidades. El día del voto no es algo únicamente nuestro, pero este día del voto sí es nuestro. Voy a entrar un poco en materia. Pues nadie pase este portal. No os olvidéis cuando entremos al santuario que se puede hacer una renovación del día del voto muy particular, que es una confesión de fe en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que nos unimos a 400 años de historia que en Villena se hace. Curiosamente, ese voto inmaculista de defender y jurar el dogma que no estaba declarado todavía, faltaban 200 y pico años para que se declarase, se hace en Villena, se hace en el santuario. Esto es que interesantísimo. Nosotros cuando honramos a Nuestra Señora María de las Virtudes, estamos viendo la gran discípula, la gran mujer creyente, la mujer de fe, la mujer de esperanza, la mujer de amor a los demás y de caridad, la mujer de la justicia, la fortaleza en la debilidad, lo que sabemos. Pero siempre estamos recordando, con la vocación de la Virgen de las Virtudes, estamos recordando siempre el discipulado de María como seguidora de su Hijo y la que hace cabeza de la comunidad cristiana como primera creyente. Es decir, la vida pública de María y su vida espiritual y su vida cristiana. Pero el dogma de la Purísima Concepción es otra cosa. Curiosamente, cuando en Villena se piensa en algo de la Virgen María, se piensa en María de las Virtudes, y a partir de ahí va creciendo, va ensanchándose el conocimiento, las creencias, la devoción, la piedad y la liturgia. Nosotros tenemos antecedentes, yo el más antiguo que he encontrado es de 1466, en que un municipio, el municipio de Villalpando, con 13 pueblos de la comarca de las Tierras en Zamora, está documentado, yo traigo aquí la documentación, primer voto explícito en defensa de la Inmaculada, Villalpando y su tierra en 1466. Hoy por hoy, científicamente, en la paleografía y en los documentos históricos, no hay ningún pueblo antes que Villalpando que lo hiciera, 1466. Curiosamente,
a la vez que empiezan los municipios a hacerlos en distintos lugares de España, lo empiezan a hacer las universidades. La primera universidad que lo hace es la Universidad de Valencia. Traigo aquí también documentación sobre el voto inmaculista de la Universidad de Zaragoza. Empiezan a hacerlo algunos cabildos catedralicios. La gente creía que María era inmaculada en su concepción. Eso lo defendían sobre todo los franciscanos y lo defendían también posteriormente los jesuitas. Esas dos órdenes han sido las que desde siempre los franciscanos, con las teorías del teólogo Duns Scoto. Por cierto, si no habéis visto la película Scoto, hay que verla. Para entender el dogma de la Inmaculada Concepción, creo que los franciscanos de María se gastaron el mejor dinero que se pudieran gastar una orden religiosa para defender. Porque hoy hay que contar las cosas en cine, hay que contar las cosas en vídeo, hay que contar las cosas en Instagram y hay que contarlas. Y creo que esa financiación, ese proyecto, Duns Scoto es el gran franciscano que formula que María ha sido concebida sin mancha, inmaculista, sin mancha, sin pecado original. Scoto. La película es del 2016 o 2017, no creo que sea anterior. Recuerdo que la presenté yo en Los Franciscanos en Murcia, una película, debe estar en las plataformas de Instagram y si no, fácilmente. Pues ese es el origen teológico. Pero luego los dominicos dijeron, no, María tiene un estatuto de santa, es la primera entre los santos. Los dominicos defendían la santificación de María. Virgen en el parto, virgen antes del parto, virgen después del parto. Pero los franciscanos iban más allá. No. Desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. Eso significaba que María, si sacamos del día de su nacimiento, que dice la tradición, el 8 de septiembre, a todo el mundo le suena en Villena, el 8 de septiembre, si vamos 9 meses atrás, nos sale ¿qué día? El 8 de diciembre. Es decir, el dogma de la Inmaculada Concepción viene precedido de una disputa teológica muy fuerte durante prácticamente 600 años, donde los franciscanos y después se unen los jesuitas defienden que desde el momento de la concepción de María en el vientre de Ana, María no ha conocido el pecado original. Ha tenido un privilegio, la preparación para el nacimiento de Jesucristo. La disposición alcanza a la propia concepción de su madre. Esto es hoy dogma de la Iglesia Católica, el tercer dogma de los dogmas marianos, que son 4. Mientras que eso no estuvo definido por el Papa en el siglo XIX, en 1854, mientras que Pío IX no juntó a cardenales, obispos y arzobispos y a buena parte del pueblo de Dios y definió ese dogma en virtud de esa capacidad, de ese carisma, de la infalibilidad del Papa, había discusiones. La discusión más popular que yo conozco entre los maculistas, los dominicos, y los inmaculistas, si habéis visto las procesiones de Lorca, son los blancos, los de la Virgen del Rosario, y los azules, la Hermandad de Labradores del Paso de San Francisco. Todavía hoy en Lorca o eres blanco o eres azul, porque las dos hermandades, en el fondo, aquella gran polémica, yo si no he ido alguna vez en Semana Santa a Lorca, trae cuenta porque los desfiles bíblicos procesionales, etc. Pues al final uno dice, ¿cómo? Una cuestión disputada, teológica, se hizo división de escuelas, de órdenes religiosas y dos formas de entender a María. María es la primera entre los santos y los otros que aún fuerzan el ritmo dicen María es la primera entre los santos, pero desde el momento de su origen existencial humano.
Y es la primera que ha gozado de eso que el bautismo nos libera, que es quitarnos la mancha del pecado original. Ella lo ha tenido. ¿Veis cómo esto iba a ser un poco de teología esta tarde? Pero entonces, si seguís el esquema, nosotros lo que tenemos es que mucho antes del dogma, que se definiría en el siglo XIX, la primera cuestión que los últimos reyes de los Austrias españoles y que todos los borbones hacían, ahora es costumbre que el rey de España o el jefe del gobierno, o era costumbre hasta el último, la primera visita que hacía era a Marruecos. Son tradiciones diplomáticas. Pues bien, durante siglos, la primera tarea diplomática que el nuevo rey de España tenía, Felipe III, Felipe IV, Felipe V, Carlos I, Carlos II, hasta la definición del dogma, era nombrar un legado real, un comisionado, que era un eclesiástico, mandarlo a Roma y decirle al Papa: no se olvide usted que el nuevo rey de España, del Imperio Español, no se olvide usted que la primera encomienda que tiene entre todas las que recibe es que María sea reconocida como fórmula doctrinal, como Inmaculada Concepción, en su Inmaculada Concepción. Así pasa con Felipe III. Ya hay pueblos que, movidos por la piedad, mirad, lo pongo aquí, hay municipios, hay universidades, hay cofradías de la Purísima Concepción, hay santuarios, no el nuestro, hay cabildos catedralicios y está la Casa Real. Felipe III, hay 3 hermanos eclesiásticos notables, los Trejo, uno es cardenal, el otro es arzobispo, y al otro franciscano lo hacen obispo de Cartagena, nuestra diócesis entonces, y hasta 1953. Y el obispo Trejo recibe no solamente la diócesis de Cartagena, no nos olvidemos que en ese momento el derecho de presentación de los obispos lo tiene la Casa Real, el Real Patronato, desde Isabel de Castilla hasta el concordato primero del sexenio revolucionario y luego hasta que el príncipe recién nombrado, Juan Carlos I, renuncia al derecho de presentación. Pero esto es para otra charla. Lo primero que hace el obispo Trejo cuando llega a Cartagena es irse a Roma y decirle al Papa que el rey de España tiene como primera encomienda que se defina el dogma de la Inmaculada Concepción. Recordáis que nosotros nos han llamado siempre en el mundo entero España, tierra de María, por este tema. Entonces, cuando vuelve a su diócesis, 1623, convoca un sínodo. 1623, convoca a un sínodo, que es la gran reunión, ahora estamos en año sinodal, en la sinodalidad, todo eso. Convoca un sínodo diocesano, y el sínodo diocesano termina donde todo el clero hace el voto inmaculista, 1623. La reciben como patrona de Inmaculada de la Catedral de Murcia y se solemniza la celebración litúrgica. Eso sucede en marzo. En junio del 23, el concejo de la ciudad de Murcia, copiando el texto del voto inmaculista, lo hace en la ciudad de Murcia. Y viene el obispo Trejo al santuario más importante de su diócesis, que está aquí, y el 25 de marzo de 1624 hace que con solemnidad la ciudad de Villena, como ahora veremos el relato, juramente y prometa ese voto, como ahora veremos, de defender esa creencia y de hacer lo posible que esa creencia se convierta en dogma de fe. Claro, son muchos elementos, pero estas son las raíces del día del voto aquí. Voy a leer, citando a Máximo García Luján, la narración que él hace
Hizo la primera edición de su libro Historia del Santuario, Nuestra Señora de las Virtudes, en 1988, y se fue reeditado en 2010. Lo leo porque leer un documento antiguo con un poquito de solemnidad hace que el corazón y la mente vuelvan a ese origen. El día 25 de marzo del citado año 1624, aprovechando la celebración del primer voto del año, se hizo el voto de la Inmaculada. ¿Por qué dice Máximo, relatando entre comillas lo que luego ha dicho el notario Juan Larrachaga de Landa y el escribano de Villena del Cabildo don Pedro Oliver? La palabra López y Oliver son los apellidos típicos de los eclesiásticos de Villena. López sigue sonando, no en eclesiástico, sino Joaquín María López. Y Oliver, vais a la Catedral de Murcia y veis la capilla de Juncerones, y ahí es el gran ilustrado, el gran humanista villenero de esa familia que hace el mejor renacimiento de la catedral. Villena ya hacía 2 excursiones, dirían los chavales hoy, hacía 2 peregrinaciones, hacía 2 romerías al año. Una a los 8 días, estoy hablando de que en 1624 Villena ya iba, pero tenemos noticias de que mucho antes Villena, desde 1474, aunque no había fiestas de los moros y cristianos, aunque no había tradición de traer a la Virgen en septiembre, el domingo siguiente a la Natividad y el domingo siguiente a la Resurrección. ¿Y por qué el domingo siguiente? Porque generalmente el 25 de marzo cae en Cuaresma, como este año, y no se puede celebrar esa solemnidad. ¿Y entonces cuándo se celebra? El lunes siguiente a la octava de Pascua. Por eso en Villena, aunque le llamemos día de San Vicente, en realidad es día del voto. Porque la romería se puede hacer en el primer día hábil y se puede festejar una fiesta de María, porque el 25 de marzo, si cae en Cuaresma normal, se hace. Pero si cae en otro momento, no se puede hacer, se traslada. Este año, la Anunciación, la Encarnación, se celebra el 7 de abril. No porque sea fiesta movible, sino porque es fiesta incompatible. Y dada la solemnidad, se desplaza hacia Pascua. Por eso dice él que aprovechando la celebración del primer voto del año, se hizo el voto a la Inmaculada. Precedía la comitiva el pendón real. Ya sabemos por qué. Una encomienda, un desiderio de la Casa Real. Portaba gallardamente un regidor, al que contaban 6 regidores. Luego los ministriles, homenaje a nuestro gusto por la música. Ministriles renacentistas, pero ¿puede haber algo en Villena que sea sin música? El que inventó VEM Villena en música, yo lo felicito. Porque si hay algo en Villena que nos caracterice, es la música. Pues dice que cuando fueron a hacer el voto al santuario, iban los ministriles y hacían sonar las chirimías, los atambores y atabales. Y a continuación el concejo. El concejo es el consistorio. El consistorio es el ayuntamiento. El ayuntamiento es la junta de vecinos. También la justicia. Siempre hemos tenido corregidor de justicia. Siempre lo hemos tenido. Siempre hubo juzgados aquí. Por eso hay Plaza del Rollo. Donde no había juzgados, no hay rollo para ejecutar. La justicia. Comunidad de franciscanos. Llevan los franciscanos aquí, tengo las notas, no importa porque si no me entendería en cada caso, pero llevan 20 o 25 años. Primero han estado en la ermita de Santa Ana, cerquita de la Troya. Luego han conseguido venirse al Teatro Chapí. En la comunidad de franciscanos, aunque tenía 8 o 9, acordaos que he dicho que las tesis inmaculistas siempre han sido ellos los que la defienden. Y en ese momento es la única orden masculina, salvo las trinitarias, que ya están tiempo. Comunidad de franciscanos. Y aquí viene
beneficiados y cleros del señor Santiago. Entonces había unos 10 o 12 curas beneficiados en Santiago y un párroco que era el que había ganado de alguna manera la plaza. O la había ganado por Roma, o la había ganado por el obispo, porque entonces el sistema de posiciones todavía no estuvo en vigor. Clero y beneficiados de la señora Santa María, las dos parroquias que existen, y pueblo en general. Llegados al santuario, el señor obispo celebró solemnemente misa pontifical. Le llamamos misa pontifical, la que preside el obispo. Y al terminar todos los asistentes al acto, hicieron juramento de defender, leer, predicar y enseñar, defender, leer, predicar y enseñar por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que la Santísima Virgen fue preservada del pecado original. De tan magno acontecimiento hay testimonio en un documento que lleva fecha 2 de abril del citado 1624, que textualmente dice: yo Pedro, el escribano, Pedro Oliver, yo Pedro, escribano público de esta muy noble y leal ciudad de Villena y propietario de este cabildo, por merced de su majestad doy fe y verdadero testimonio a los que el presente vienen de que habiendo esta ciudad ido en procesión el 25 de marzo pasado a la casa de Nuestra Señora de las Virtudes, como es de costumbre, se aprovechó la romería, se solemnizó y se le dio un nuevo significado. Pero nosotros hemos ido siempre a la laguna desde que la peste fue peste y allí se le recobró la salud y tenemos el patronazgo de Nuestra Señora de las Virtudes, abandonando el antiguo patronazgo de la Virgen de las Nieves, la Virgen del Castillo, como era costumbre en los señores feudales, que tenían a la patrona bajo su castillo, en su capilla, y de alguna manera vinculada a los derechos antiguos, por decirlo de alguna manera. Se hizo el voto de proclamar y defender el misterio de la Purísima Concepción, en gracia a la Virgen María Nuestra Señora, y si fuera menester, daríamos 1000 vidas que tuviéramos para defender este voto, juramento y promesa que hacemos todos postrados humildemente ante la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Virtudes. Así Dios nos ayude y estos santos evangelios. Nosotros siempre juramos con la mano en la Biblia. 400 años. Felicidades por estar aquí. Felicidades porque esta tradición no se ha perdido y porque vincula el 8 de diciembre al 8 de septiembre. Y los dos votos de la ciudad, uno por la anunciación del Verbo, el 25 de marzo, y el otro por la Natividad de María. Firma el obispo Trejo. Llamé yo el otro día a quien ha escrito este artículo, que me ha ilustrado muchísimo en lo de Murcia, que es el director del museo, que es un canónigo jovencito, del Museo de la Catedral de Murcia, Francisco José Alegría. Le digo: Paco, me tienes que decir si están las firmas del clero de Villena en el voto inmaculista del clero de Murcia. Dice: no lo dudes, están a Santiago y Santa María. Pero solamente tenemos los nombres completos del obispo, del deán de la catedral y un tercer nombre que debe ser el canciller. Dice: mándame la lista. Le he mandado la lista y cuando esto tome publicación tendremos, doy por bueno, de que el párroco de Santa María y el párroco de Santiago han estado en el sínodo que ha juramentado como diócesis. Las consecuencias prácticas de este voto en la ciudad de Villena fueron las siguientes. Nombro algunas por ir rápido. No se podía ser, lo que hoy diríamos funcionario, trabajar para el ayuntamiento, si no se había juramentado el voto. No se podía enseñar si no se había juramentado el voto. No se podía ostentar ningún cargo del concejo si no se había juramentado el voto. Yo lo dejo porque hoy nosotros pues tenemos otra concepción de la vida, y bendita sea, pero las cosas fueron de otro modo. Si cogéis el papelito y vamos avanzando un poco, Murcia, 1623, Cabildo Catedralicio, la fuente del artículo de Francisco Alegría en Escrita Fulgentina, el texto lo tenemos completo, el mismo texto de Murcia lo hace el Ayuntamiento de Murcia, el mismo texto del clero,
y extractados el texto de lo que tenemos aquí. En Murcia el Concejo lo hace en junio y hay un voto local que acabo de comentar que lo encontramos como fuente bien documentada en la obra de... Él ha manejado al máximo las actas municipales, las ha manejado enteras. Y luego en algo que vamos a ver ahora de Faustino Alonso, que entonces es concejal de Cultura, en 1974, también ha manejado las actas y ha manejado algo importantísimo que está inédito, el archivo de Salvador Avellán. Salvador Avellán y Gaspar Avellán tienen documentación histórica. Romancero vienense sale de ese archivo y ellos tienen, ese archivo está hoy en la Fundación José María Soler. Y tenemos ahí para hacer tesis doctorales y tesinas, porque fueron eclesiásticos que hicieron compilación. Eso que nos pasa a veces, si no quiere este santo, dáselo a Pascual. Si no quiere esto antiguo, dáselo a Pascual. Ahí está. Ricardo, ¿qué nos pasa? Que hay personas que no aprecian y otros que en el aprecio hacemos poco, recogemos. Pues Salvador Avellán y Gaspar Archén, bueno, Gaspar Archén es el alma de la coronación de la Virgen de las Virtudes, pero Salvador tiene otra pesquisa un poco más de proyección histórica, proyección documental. Os digo, podéis hablar con Loli Fenol, y si alguien tiene ganas, hay material suficiente para ver que Villena no sé si tendrá futuro. Yo estoy en algunos grupos de WhatsApp y a ver, no hay futuro, son un poco pesimistas. El que tiene pasado y conserva la memoria, ese tiene futuro. O sea, el futuro no se hace solo soñando, se hace tomando conciencia de la memoria. Yo he puesto al final del folio una frase que quiero que todo esto sirva: comprender nuestras raíces para vivir con pleno sentido. No somos ratas de biblioteca, no somos personas que nos guste la erudición por la erudición, somos personas que celebran la memoria que han recibido, situándose a hombros de unos gigantes que han sido nuestros mayores, pero que cuando se van, el que está en los hombros, si se muere el que te lleva, te deja en el suelo. Y aunque seas pequeño o grande, tú tienes que caminar y empujar a otros que vendrán detrás. Pues bueno, ha habido refrendos en distintos momentos. Faustino lo tiene en su... Yo le digo Faustino porque lo de don Faustino me pone así un poco serio. Pero Faustino, en la revista Villena de 16 de marzo, curiosamente, en un número prácticamente el grueso lo tiene y la portada dedicado a la conmemoración del voto en 1974. Esto, gracias a la Biblioteca Miguel de Hernández del Ayuntamiento, lo tenemos en la hemeroteca. Y mi documentalista de cabecera, ayer la nombré, que es Virtu Rivera, pues yo le dije: Virtu, búscame algo más, que hay algo más que yo he visto, y algo me encontré. Pues dice Faustino en esta página, la página 10, lo que yo intuía con lo de Máximo. Dice: antes de 1553, según lo lee la provisión real de Carlos I, su majestad, los villenenses tenían por costumbre el ir en romería al santuario 2 veces al año. Una el domingo posterior inmediato al 8 de septiembre, el día de la esclavitud le llamamos hoy, y otra en marzo, concretamente el día 25, que si no se trasladaba a la octava de Pascua. Tenéis documentación aquí de distintos refrendos que ha tenido el voto, particularmente en los cincuentenarios y en los centenarios, que es como las cosas de altura se celebran cada 50 años o cada 100.
Cada 25 son los jubileos universales, pero también nos vale. Cuenta una cosa muy interesante por los que sean de San Juan de Alicante, siempre esto para ver la repercusión del santuario de Villena. Dice: los sanjuaneros, quienes portaron en rogativa al Santísimo Cristo de la Paz hasta Nuestra Virgen de las Virtudes, dirigidos por su párroco de San Juan de Alicante, Mosén Patricio Ors, no parece de Villena. Y ya sabéis que San Joan d'Alacant es San Joan d'Alacant. En ese momento es una pequeñísima ciudad interior con una inmensa, bellísima playa, que no es lo de ahora. Pero San Joan tiene un Mosén. Eso es en 1621, perdón. No, bien, lo he dicho bien. Entonces, están en otra diócesis. Se sumó al fervor concepcionista que se vivió durante el reinado de Felipe IV con la práctica del voto. Llegaba la gente al santuario y ante la placa juraba el voto. Yo os he hecho leer ahora la placa porque esa placa siempre la hemos visto. Siempre la hemos leído. A mí me dio mucho gusto que esa placa, un día en la parroquia de el Albujón, la de Cartagena. Bueno, muy cerquita de Cartagena, una pedanía, digamos que fue el Albujón, pero no fue allí. Un sacerdote había mandado poner en una vitola azul la misma, él me había invitado a dar una charlita. Digo, Manolo, ¿tú sabes lo que has puesto ahí? Dice, claro. Dice, y no lo he puesto porque vienes hoy. Dice, eso está en el santuario de la Virgen de las Virtudes de Villena. Dice, yo fui de niño, me lo apunté y para mí siempre ha sido una forma muy popular de profesar el dogma. Nadie pasa este portal sin jurar antes por su vida que María fue concebida sin pecado original. La gente llegaba al santuario y renovaba particularmente el voto. Pero el concejo iba cada año con su banda de música y hacía festejos. Convidaban a los pobres y era día de fraternidad y de fiesta. Lo que pasa es que hoy todos tenemos coche, todos tenemos una movilidad tremenda, una mentalidad secularizada y tenemos otra cuestión. Y lo de la Virgen, como pueblo, lo respetamos, pero sin hurgar en el fondo espiritual que tiene. Lo vivimos con respeto. Hemos tenido algún episodio, siempre debe ser comprensible, nunca se debe olvidar, pero hemos sido capaces de lo peor con la Virgen, pero también hemos sido capaces de lo mejor. Yo todavía estoy recordando en mi retina estos días de fiestas, el día 6 por la mañana, en la Puerta Almansa, como concluimos el primer centenario de la coronación canónica. Nosotros nos tenemos que acordar de eso, pero no podemos olvidar que hemos sido capaces de prenderle fuego. Lo digo con un espíritu de reconciliación, con un espíritu de perdón, pero la memoria es memoria. Y no es histórica, primero es universal, y es personal, y es familiar. Y si es cristiana, no puede ser de revancha, sino de reconciliación y de perdón. Pero no de olvido. ¿Por qué? Porque olvidaríamos de lo que somos capaces. Y si de algo habla el día del voto, y estoy entrando en el sentido espiritual, es de que Dios lo perdona todo. Y Dios lo reconcilia todo, y lo hace con su Hijo muerto en la cruz y resucitado para el bien de la humanidad. ¿Ven? Otra cosa curiosa que pone Faustino aquí, que me agrada mucho, y está en la documentación, dice, una mujer villenense, la milagrosa Beata Medina, todos sabemos dónde está la calle de las Beatas, hombre, no lo vamos a saber. La Beata Medina, llamada Isabel de Medina, curiosamente Pedro de Medina y Sancho de Medina son la familia de eclesiásticos de Ar y Ecónomo, uno y el otro de Ar, de la Catedral de Murcia, que son los que han conseguido por protonotario traer fondos
que los reyes católicos intervengan y se pueda erigir la iglesia de Santiago. Pues el apellido es el mismo. Pues los Doménez algo tenemos con los otros Doménez. Y es así la vida, pues los Medina tendrán algo que ver. Dice, la milagrosa beata Medina, llamada Isabel de Medina y Díaz, al hacer el voto, el obispo don Antonio Trejo, o sea que Máximo no cuenta que está la beata Medina, pero la beata Medina, que tiene fama de santa, por eso dice beata, está presente. Se sumó a él, al obispo, para defender el misterio de la Purísima Concepción, y recogiéndose en la oración y pidiendo a nuestro Señor la inspirase, que servicio le sería más de su gusto y agradable a su Madre Santísima, ella le reveló que rezase 3 salves. Por si alguien quiere hacer un devocionario antiguo, la beata Medina reza y pide que se recen 3 salves el día de la proclamación del voto y del juramento y promesa. La primera salve al Padre Eterno, y yo digo, madre mía, beata Medina, ¿le vas a rezar a Dios nuestro Padre una salve? A ver. Esto parece los ejercicios espirituales de San Ignacio. La primera salve al Padre Eterno, porque la escogió para ser hija sin pecado original. La segunda salve al Hijo, por haberla escogido por madre sin pecado original. Y la tercera al Espíritu Santo, por haberla escogido por esposa sin pecado original. ¿Cómo empieza la novena la Virgen de las Virtudes? Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Digo yo, que empieza así, ¿o no? Que las cosas son por algo. Las cosas son por algo, presidente. La beata Medina, inspirando lo que luego es uno de los textos más importantes de la documentación de la historia religiosa de nuestro pueblo, que es la novena, que también se imprime en Murcia, siento decirlo, porque aquí las cosas se hacían en Murcia. Bueno, hasta Miguel Hernández, cuando tuvo que publicar El Perito en Lunas y El Rayo que no cesa, no se fue a Alicante, se fue a Murcia a sus primeras obras, porque podía coger el tren. Y si no tenía, podía ir andando por la bota del río Segura, en 3 horas y media, Orihuela, Murcia. Y El Perito en Lunas, del que se avergonzaban algunos amigos de Vicente Aleixandre. Todo hay que decirlo, porque era un campesino. Y dice Vicente Aleixandre, lo vi el otro día y me encantó. Dice, venía Miguel Hernández y me traía naranjas de Orihuela. Vicente Aleixandre se pasó la vida en la cama. Era un señorito y se pudo pasar la vida en la cama pensando y haciendo poesía. Y echaba la bolsa de naranja en mi cama. Dice, me parecían estrellas. Hambre. Estamos hablando de la preguerra y de la guerra. Hambre. Una naranja en el hambre, sabemos lo que alegra. Lo que pasa es que ahora hay poca hambre y por eso hay poca alegría. Es así. Bueno, la beata Medina. Yo os dejo aquí, esto lo podéis descargar directamente de la hemeroteca de la biblioteca, que también quiero felicitar desde aquí. El refrendo más importante que algunos de los que estamos aquí hemos vivido, casi todos, es el del año 74. A mí no se me olvida. Las fotos que hay en la revista, no se me olvida. Yo lo viví, yo tenía 13 años. A mí tanto la peregrinación extraordinaria como este año vamos a tener en mayo. ¿Cómo? Este día, para mí, porque yo era inquieto y decía, a ver, ¿qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que Jesucristo nació sin pecado, ya lo sabemos. No, la Virgen María. A ver, ¿qué quiere decir Inmaculada Concepción? Saca cuenta, el 8 de diciembre, el 8 de septiembre, sí. El 25 de marzo, el 25 de diciembre, Navidad. Si nuestro año litúrgico está salpicado por Jesús, que es el centro, y por María, que es la primera discípula y el icono de la Iglesia. Refrendos posteriores. Un poquito del sentido teológico, vamos bien de tiempo. 10 minutitos y termino. Y si no, termino ya. 10 minutitos. Bien, esto es el refrendo popular. Este voto inmaculista nos ayuda a nosotros a que pensemos teológicamente qué papel tiene María
en la fe de la Iglesia. María está en los dos credos, el apostólico, el breve, el que aprendíamos en el catecismo, y en el niceno-constantinopolitano, que es justamente el largo que hemos dicho siempre, el de la misa. Ahora en la misa se pueden hacer los dos, pero hemos estado después del concilio haciendo el largo en la misa y el breve en la catequesis. En ambos María está, el esquema del credo es trinitario, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica y espero la resurrección. Siempre el mismo esquema, uno más desarrollado y otro menos. Pero María siempre está. En la antigüedad María estuvo como madre y como virgen. En el siglo XIX la hemos declarado inmaculada en su concepción y en el siglo XX asunta a los cielos, año 1950. Pero es curioso que ese amor a María que tenemos, para nosotros siempre es un amor a María, figura, encarnación de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales, pero que a partir de este voto se hace propio de la reivindicación inmaculista y luego del dogma mariano de la Inmaculada. ¿Qué sentido tiene espiritual para nosotros? Enriquecer nuestra devoción a la Virgen de las Virtudes. Enriquecerla. El 8 de diciembre mira al 8 de septiembre. Así de claro. Y María, por el 8 de diciembre, la Purísima Concepción, y por su natividad, por ser una mujer israelita, y por esperar en sus entrañas que naciera el Mesías, alumbra al que ha sido anunciado el 25 de marzo, el 25 de diciembre. En 1854 se define el dogma y yo voy a ir redondeando un poco con los textos y con un saludo a Yecla que quiero hacer, porque no os olvidéis que si Villena es la tierra de Nuestra Señora de las Virtudes, Yecla es la tierra de la Purísima, como dicen los buenos yeclanos. Su basílica es la Purísima Concepción. Curiosamente, el santuario está en medio. Y no hay yeclano que se precie de no venir al santuario de las virtudes. No hay yeclano que se precie. Pues he cogido los textos actuales, los del misal, del 8 de diciembre. Y voy a explicar un poquito del dogma a partir de la oración colecta, que siempre da el sentido teológico y espiritual. La primera oración que hace el sacerdote es: se reúne la comunidad, vienen de la dispersión, se hace el acto penitencial, la gente se ha serenado, está el canto de entrada, y entonces dice el sacerdote, para empezar propiamente la misa: oremos. Se hace un silencio, y el sacerdote, como portavoz de esa asamblea, que viene de la diáspora y que se congrega, y que ha recibido la purificación del pecado por su humildad en el acto penitencial, dice estas palabras: oh Dios, se dirige al Padre, que por la concepción inmaculada de la Virgen, preparaste a tu Hijo una digna morada. ¿Por qué es importante este dogma? Porque significa que cuando Dios ha querido hacerse hombre, y cuando la palabra se ha hecho carne, y cuando el Verbo se ha encarnado, ha necesitado carne humana, carne femenina, carne de mujer, como dice Gálatas. Y la tradición siempre vio que esa morada no era una morada cualquiera. Pero la reflexión teológica, partiendo, ya como la conocemos ahora, desde un sescoto, pero yendo incluso a la definición del Concilio de Éfeso, la Theotokos, en griego, la Madre de Dios, ahí María siempre ha sido tabernáculo. Igual que el arca de la alianza tenía dentro un poco de maná del desierto y las tablas de la ley, María, como arca de la alianza, es la morada, el cofre, la caja fuerte, el relicario
No es otra cosa María. María no es diosa. Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero María es una mujer como nosotros. Si tuvo que hacerse hombre, dice el texto, preparaste a tu hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu hijo, la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Esto merecería un poco más de recorrido, pero yo ahí lo dejo. El día 8 de diciembre se volverá a leer esta oración. Y luego quiero, y esto sí que lo quiero dedicar a mis amigos y a mis hermanos de Yecla, cuando recitamos el prefacio que tiene la fiesta, el prefacio propio, vuelve a decir la misma idea. La idea es, el pecado original nos lo perdona Jesucristo a todos, pero María, para ser el tabernáculo del Verbo, la preparó antes, es un privilegio. ¿Vosotros habéis dado en prenda alguna vez para comprar una casa? Pues María es la prenda de Dios para la salvación del mundo. Toma, si no te compro la casa la pierdo. Pero si tú te arrepientes del pacto, me pagas doble. Eso es una prenda de arras. Eso es la dote del matrimonio tradicional. Pues María es como la prenda. Dios la ha reservado, la ha preservado para que el Verbo tuviera una digna morada. Y decimos en el prefacio, después del Señor esté con vosotros, después de levantemos el corazón, después de demos gracias, dice, en verdad es justo y necesario darte gracias. Y siempre se da gracias por una cosa en la solemnidad, o en la fiesta, o en la vida ordinaria. Siempre hay un motivo de acción de gracias que se termina con el Santo Santo. Dice, preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Y aquí los de Yecla se paran, y dice el cura, bien dicho, purísima habría de ser. Lo he visto yo. Y el cantor, si se canta el prefacio, aquí se deleita. Porque en Yecla es la Virgen del Castillo. Pero en Yecla es María Santísima. Pero en Yecla es la Purísima. El superlativo. Lo tomamos del latín, que es la excelsitud de una virtud. La excelsitud de una... El malo puede ser malísimo y el bueno puede ser buenísimo. Pues la pura, que decían los dominicos, la santa, es purísima. Y entonces los de Yecla se paran. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente, el que quita el pecado del mundo. Y se vuelve a parar. Dice, purísima, la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Yo os lo dejo ahí, porque si de cada cosa que vivimos, si de cada cosa que nos enseñan nuestros mayores, si de cada cosa que aprendiéramos, pudiéramos hurgar en el origen y llegar a la raíz de la raíz, probablemente estaríamos con más paz y con mejor concordia y entendimiento entre todos. Así que yo me gustaría que estos 400 años del voto pues se celebren con sencillez, se celebren con alegría, se celebren con la tradición propia, con sentido de ciudadanía y también con sentido espiritual y con sentido de fe. Yo os agradezco esta oportunidad que me supone pensar mis raíces y ya os digo, yo como se acerca mi jubilación, una de las cosas que pienso hacer es dedicarme a estudiar cosas del pueblo. Yo ya lo voy anunciando. No sé cuándo se realizará ese júbilo, pero si no se realiza, pues entre tanto pequeños retazos dejando líneas preparadas. Pues damos gracias por todos los que han hecho posible y voy a cerrar un poco con la declaración de cómo el clero de Villena
unido al clero de la diócesis de Cartagena, en la ciudad de Murcia, dijo esas palabras que son la matriz de todos los votos de por aquí. Votamos por el voto. Prometemos y juramos, primeramente a Dios Todopoderoso y a vos, Santísima y Gloriosísima Virgen María, Madre suya, de defender, leer, predicar, enseñar pública y particularmente que vos, de quien todos sentimos y confesamos que sois y fuiste siempre bienaventurada, y confesamos que sois y fuiste siempre bendita entre todas las mujeres, y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, Hijo unigénito de Dios y vuestro, desde la eternidad previstos, fuisteis preservada por singular privilegio de la mancha del pecado original de que os libró la gracia divina, santificándoos desde el dichoso instante de vuestra purísima concepción. Pues yo celebro tener raíces y ahora tenemos la tarea de abrir nuestro árbol a tanta gente de tantas culturas que vive entre nosotros y tendremos futuro si no marchitamos o olvidamos el pasado. Y el presente es entre ambos. Pues si hay alguna pregunta, yo lo tengo todo hecho. Hasta mañana a las 8:22, que coja el tren, lo tengo todo hecho. Si hay alguna pregunta, de verdad, lo podemos comentar, que tampoco... Mira, a ver si me gusta. Si he puesto la Virgen de las Virtudes en Madrid, en el despacho de la BAC, a don Juan Carlos García Domenech, la asociación, la Virgen de la Santa María de las Virtudes junto a la Virgen, por su colaboración activa en los actos del 550 aniversario de la aparición de nuestra patrona y 400 años de la instauración del voto concepcionista, Villena 20 de marzo de 2024. Muchísimas gracias. Es una réplica de la talla que hizo Navarro Santa Fe, que este año, si Dios mediante, si no hay ningún contratiempo, el día del voto se bendecirá. Es idéntica, una réplica exacta a la Virgen que tenemos con